En nombre de Dios y de la patria, se abre la sesión. Señora secretaria, ¿hay cuenta? Presidenta, hay una sola cuenta que corresponde a una sugerencia de la senadora Allende para recibir en la primera sesión de marzo a los representantes de Aguas Pacíficos que van a instalar o están iniciando ya los trabajos de instalación de una desalinizadora en la comuna de Puchuncaví, en la quinta región. Presidenta, yo le solicité eso, me parece súper importante. Ellos ya tienen resolución de calificación ambiental, están a punto de comenzar su trabajo, pero han estado bastante más retrasados por las concesiones. Eso nos demuestra que no es tan sencillo, aunque sea que uno tenga la resolución de calificación ambiental, no han tenido ninguna información sobre la Subsecretaría de las Fuerzas Armadas. Y yo sé que ellos tienen un criterio de comenzar por las solicitudes de concesiones más atrasadas. Y creo que van recién en el 2014 o 2015. O sea que se imaginará que se genera un atoramiento. Bueno, pero en fin, yo creo que vale la pena y es interesante escuchar en el marco de nuestro proyecto de ley. Así se acuerda. Muy bien. La sesión de hoy día tiene el propósito de escuchar a dos invitados. A don Joaquín Vilarino, que es el presidente del Consejo Minero. Le pedimos disculpas que no empezar primero con usted, sino con la delegación de la PR de Panquehua, que están en un conflicto complejo y han venido y tienen después que llegar a su zona. Así que los vamos a escuchar en primer lugar. Y a todos los representantes que han sido invitados por la senadora Isabel Allende, nos ha transmitido la complejidad de la situación. Así que la comisión en su conjunto está dispuesta a escuchar lo que ustedes nos traen, los planteamientos. Y por cierto, voy a saludarlos a cada uno que están acá presentes y además señalados sus respectivas representaciones. El señor Luis Vivero, APR San Roque, para saludarlo. Muy buenos días, don Luis. A don Adolfo Flores, APR Héroes de Concepción. Muy buenos días, está acá atrás. Don Segundo Latorre, operador de la APR El Escorial. Muy buenos días. La señora Patricia Salas, UNCO de la Junta de Vecinos, ¿no? Muy bien. Daniela Viveros, APR Los Libertadores. Ahí está Daniela. Doña Fabiola Maldonado, presidenta Codelo Panquehue. No está en este momento. Clotilde Enríquez, de la cooperativa Panquehue. ¿Cómo está, señora Clotilde? Y la señora Zaira Ibaceta, vecina de Villa El Bosque. No vino. Muy bien. Y también está presente el señor concejal de dicha comuna, don Marcelo Holguín. Bueno, sean todos muy bienvenidos y bienvenidas a nuestra comisión, aquí para escuchar la situación que nos convoca hoy día en relación a Panquehua. Presidenta, 30 segundos. Sí, dígame nomás. Yo quiero formalmente agradecer a la comisión que aceptó que pusieron sobre tabla, esa es la verdad, esto porque me pareció demasiado importante el tema que están viviendo. Ha salido incluso en los medios, hemos tenido situaciones bien complejas y por eso yo quiero agradecer a la comisión y a usted, Presidenta, que tengan la voluntad de cambiar, afectando un poco al segundo invitado, pero sé que tiene paciencia. Por lo tanto, agradecer realmente a todos los miembros de la comisión y me ha parecido demasiado importante y relevante que lo escuchemos. Muchas gracias. Voy a ofrecer la palabra a quien decida de la delegación iniciar la exposición. Muy bien. Señor Marcelo Holguín, concejal de la comuna. Muchas gracias, señora presidenta. Quiero agradecer en primer lugar a los miembros de la comisión por esta oportunidad, también al invitado que nos cedió el espacio. Efectivamente, nosotros como vecinos de Panquehue estamos viendo o sufriendo las consecuencias de cambios que están ocurriendo a nivel mundial. El tema del cambio climático es innegable y somos parte del país que está sufriendo las consecuencias de esta acción por parte de la naturaleza producto del ser humano. Sin embargo, también evidentemente este cambio está afectando en tanto la disponibilidad de agua potable y también de regadío principalmente a las comunidades de Panquehue. Sepa usted, señora presidenta, que en el sector de Escorial están instalados 18 pozos ya a una distancia de unos 100 metros cada uno de ellos,
en una línea continua serán unos 2 kilómetros. ¿Ya? Ahí hay una comunidad que se llama, es el Escorial, donde hay un APR. ¿Ya? Estos pozos son del Estado, construidos entre el 2004 y el 2010 aproximadamente. ¿Ya? Y esta batería de pozos operan ya con resolución cuando hay decreto de escasez hídrica, que es el caso, y se vierte en parte de la operación de la extracción de agua a canales de la comuna de Panquehue. Nosotros en ningún caso hemos dicho que el agua se está derivando a otras comunas, si una parte de ellas va al río Concagua, ¿ya? Pero no es el caso de que haya una denuncia de que el agua esté siendo llevada a otras comunas, ¿ya? Tal vez por la extensión de los canales se derive, pero no lo creemos porque en realidad la necesidad de agua para riego es bastante importante. El tema de fondo acá es que esta comunidad del Escorial ya no es la primera vez que sufre las consecuencias de la extracción de agua potable en cantidades bastante grandes. ¿Ya? Estamos hablando de una cantidad de cerca de millones de metros cúbicos, no los puedo delimitar en este minuto. La primera consecuencia desde que esto se empezó a funcionar fue que el pozo que provee de agua potable a ¿cuántos vecinos, estimados? Viviendas, por favor. Son aproximadamente 100, son 180 empalmes que tenemos, medidores. Claro, y cada medidor tiene su familia detrás de ese medidor, entonces aproximadamente más de 600 familias. Claro. Bueno, esta cantidad de personas ya sufrieron el impacto, el Estado tuvo que invertir en profundizar el APR, la noria tuvo que, claro, cerca de 30 metros tuvo que profundizar y tienen un pequeño pozo para el regadío de áreas verdes. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Bueno, decreto de escasez hídrica y se ha generado un movimiento de carácter social. Yo quiero ser súper específico, estimados integrantes de la comisión, de que este es un movimiento de carácter social. Que hayamos actores de carácter político, como yo, concejal, es porque lo que nos corresponde hacer. Somos los que llevamos la voz de nuestros vecinos a los entes del Estado que corresponden. Pero, insisto, esto es social, porque se ha querido teñir de que esto es un movimiento de carácter político. ¿Ya? Evidentemente va a tener que tocar las puertas de los entes políticos porque es lo que corresponde, pero aquí es un problema de carácter social que está afectando a los vecinos. Y quiero señalar que se han generado reuniones espontáneas. Ayer hubo una reunión, ¿ya?, donde participamos la mayoría de los que estamos acá presentes, que no solamente está una cooperativa, sino que varias cooperativas de agua potable. El agua potable de la comuna de Panquehue es de los vecinos de Panquehue, no hay una empresa, ¿ya?, que provea de agua potable. Son los propios vecinos que mantienen estos sistemas, ¿ya? Y ellos están asustados por la operación de estos pozos, pero además, señora presidenta, porque vemos en nuestra comuna cómo en el futuro se van a incorporar nuevas miles de hectáreas de paltos a la producción. Y la preocupación es si existe la capacidad hídrica, ¿ya?, de la cuenca para poder proveer de agua para regadío. En ese sentido, yo como concejal quiero pedir, gracias, lo que quiero pedir, ¿ya?, es que... Y no es, por favor, esto no es que sea invento mío, sino que simplemente esto es producto de la necesidad de información de los vecinos. Piden fiscalización. Que se fiscalice, por favor, se fiscalice los pozos con que cuenta la comuna de Panquehue. No sabemos con cuánto se cuenta. Transparencia en el tema de la entrega del agua potable, o sea, del agua para regadío. Y lo otro es que yo solicito, si es posible, señora presidenta, que esta comisión en algún minuto sesione allá, para que escuche a las comunidades que están preocupadas por esto. Quiero finalizar y dejar el espacio a mis vecinos señalando que lamentablemente hay personas que como que niegan el tema del cambio climático. Yo señalé lo que ocurrió en la cuenca de Petorca,
Y puse como ejemplo un reportaje que hizo la televisión alemana, la Deutsche Welle. Nadie puede negar si está sesgado o no. Es una entidad pública seria, donde un dirigente de Modatima, creo era, mostró imágenes del río donde ellos se bañaban antes. Pues yo puedo decir que también me bañé en el río Concagua, no con aguas de deshielo, sino con aguas de afluencia natural. Y eso ya no está. Y por eso es importante, y los invito a que vaya a ver, señora presidenta, en la comisión, cómo está el río Concagua. No es el mismo que yo conocí, y nos preocupa el futuro. Esto se trata del futuro. Nosotros estamos peleando, estamos poniendo en la agenda el futuro de nuestro valle, ¿ya? De nuestras generaciones. El agua es vida, ¿ya? Y lo que queremos es preservarla, ¿ya? Eso, yo dejo el espacio a mis colegas que me acompañan. Muchas gracias. Muchas gracias, señor concejal. Voy a ofrecer la palabra, ¿sí? ¿Usted quiere hacer la palabra? Ya. Muy bien. Antes que nada, muy buenos días, señora presidenta, a todos. Quiero agradecer esta oportunidad que se me da. Yo soy el operador de la PR Escorial. Escorial siempre ha sido el más complicado, y por qué no decirlo todo, en mi comuna de Panquehue. Nosotros estamos luchando por eso, porque yo he recorrido todos los que están sacando agua y veo cómo la inmensa cantidad de agua que nos sacan. Ahora en este momento están detenidos los pozos, pero ya pasando, porque hoy día hay una reunión allá y ya mañana ya me avisaron que van a empezar sí o sí a sacar agua. Y todos sabemos, y todos mis vecinos detrás mío y los que estamos acá presentes, vemos cómo se sale el agua, sacan el agua y sabemos para dónde va. Ahora, esa es la pregunta como... ¿Quién saca el agua? ¿Ustedes saben quién son? Unas empresas que hay de obra hidráulica, y hay privados que hay, a esos privados hicieron todos esos trabajos para instalar los equipos, todo eso. Entonces, a nosotros como vecinos de allá del sector de Panquehue y de Escorial, Obra Hidráulica nos ha ido a una reunión a decirlo a nosotros, mire, por el señor alcalde supimos nomás que él nos hizo una reunión y íbamos a sacar agua, pero no sabemos cuánta cantidad de agua nos iban a sacar, en eso estamos nada. Por eso queremos que nos vean esa parte, porque todos los vecinos nosotros de la comuna estamos preocupados, sobre todo el sector Escorial. Y vemos que cada día hacen más plantaciones, y yo digo, si los cerros tienen sus derechos para sacar el agua. Esas preguntas yo me pregunto, y yo a los vecinos, yo les dije ayer, si tengo el derecho a hablar, decir todo lo que más siento de mi corazón, porque yo me crié, nací ahí en ese sector, y todos los que estamos acá presentes vemos cómo nos sacan el agua y hacia dónde se está yendo. Y lo malo, que lo diga con respeto, los señores empleadores allá siguen despejando los cerros, la fauna se ha perdido toda. Si ustedes recorren mi gran comuna de San Felipe, del Puente del Rey hacia abajo, antes era todo verde, ahora cuando empezaron a funcionar estos pozos se perdió eso. Eso sería parte, me hubiese gustado decir más, pero está darle la oportunidad. Muchas gracias por escucharme. Señor Latorre. ¿Quién más va a hacer uso de la palabra? Buenos días. Mi nombre es Daniela Vivero y traemos una presentación. Ya le pasaron la presentación a varios ya impresa. Sí, la presentación. Yo represento a toda la comunidad de Panquehue. Soy joven, pero es el futuro de nosotros, es que es el agua, que es lo más importante. Acá podemos ver que el convenio fue firmado en diciembre, el 20 de diciembre del 2018 del año pasado. Ya el subsecretario del MOP, Lucas Palacio, destacó la puesta en marcha de un segundo convenio de colaboración que permite poner un funcionamiento de baterías de pozo en la comuna de San Felipe y Panquehue y Yayay. Nosotros lo destacamos ahí, que los pozos van a estar operando bajo la lógica de colaboración solamente, para que se pueda administrar de la mejor forma posible en este escaso recurso que es el agua. Él da agradecimiento a nuestro alcalde, el que fue el que nos representa en la comuna, que va a ser un garante
que él garantiza la seguridad que se va a cumplir con lo que se exige en el convenio, que esto va a ser de una manera transparente, la cual no ha sido ahora. También dice el subsecretario que deposita y manifiesta que será exigente en el cumplimiento de una serie de medidas para garantizar el correcto uso de las aguas de los pozos de Panquehue, donde se ha dispuesto como primera prioridad el consumo humano y que no se vean afectados las distintas APR de la comuna, que más adelante le vamos a mostrar cómo han sido afectadas las APR. Que el agua sea extraída de la batería de los pozos a la altura del sector de Escorial. Será utilizada solo para los agricultores de la comuna de Panquehue, de igualdad condición. Nos hicimos las siguientes preguntas nosotros allá como comunidad. ¿Se ha entregado el agua para los agricultores de igual condiciones? Todos piensan que no, porque estas aguas solamente van a los cerros. ¿Y dónde desembocan? No tiene desembocadura el agua. Eso nunca lo sabemos. Palabra de nuestro señor alcalde, Luis Pradenas. Yo siempre voy a defender los intereses de mis vecinos de Panquehue, el cual no lo está haciendo porque él debería estar aquí con nosotros dando la cara y luchando por nuestra agua. ¿Quién es el inspector fiscal? Recién ayer supimos que es un señor de Santiago, que ha apellido Roldán, que nunca lo hemos visto, el cual inspecciona los pozos. En este sentido, dice el señor alcalde, tal como lo he señalado en otras oportunidades, seré muy estricto en el uso del recurso, porque nuestra riqueza y ese sentido los vecinos lo saben. Haré valer los intereses de Panquehue. Todos nuestros vecinos piensan que él no está cumpliendo con defender los intereses de Panquehue. Como dije anteriormente, él no está acá con nosotros. Acá le vamos a mostrar un mapa de recorrido. Este es el sector Escorial. El agua cae de los pozos cae a un canal, el cual va directamente a los cerros. Y hay 3 canales, que es Escorial, Comunidad y el cerro. Y solamente va al canal del cerro. Vamos a pasar a la siguiente. Acá los señores Bulnes llenan sus tranques y sigue subiendo a los cerros. Y está acá los cerros llenos de palto y aquí siguen plantando. Los señores Ibáñez también, sus tranques para las vacas. Y seguimos a los cerros del canal. Acá lo mismo los Bulnes, Smith, acá está Viñarrasuris y los señores Bulnes. El agua solamente hace este recorrido y vuelvan de mismo, desembocan en los pozos que tienen los señores en los cerros, los señores empresarios. Acá le trajimos un ejemplo que cuánto se necesita para regar un palto en los cerros. Fundo Santa Blanca, que ya es el fundo más pequeño que tienen los Bulnes, porque está Orocoipo, Ensenada y La Puntilla, San Francisco. El Fundo Santa Blanca tiene aproximadamente 256.500 plantas en el cerro. 1 kilo de palta es igual a 410 litros de agua. Un palto aproximadamente da 200 kilos. Si tenemos 400 litros 10 de agua por 200 kilos de palta, eso es igual a 82.000 litros de agua. Si ellos tienen el cerro plantado 256.500 plantas por 82.000 litros de agua aproximadamente,
son 21.033.000 metros cúbicos aproximadamente de agua en la producción total. Esta información le llega a los canalistas, que no le llega a todos los canalistas, solo le llega a los canalistas empresarios más grandes. El jueves pasado, acá dice el turno de fin de semana. Nosotros primero nos basamos en el punto B. Dice, los pozos de Panquehue operan normalmente durante el fin de semana, entregando sus caudales a los canales Escorial, El Cerro y Comunidad. Todo ello en la medida que se pueda ir subsanando los problemas técnicos que se han presentado. Luego pasamos al punto A. ¿Por qué? Porque nos llamó mucho la atención que dice, este fin de semana, como se ha efectuado últimamente el turno, será de 36 horas. Por lo tanto, este consistirá en que cada canal de la segunda sección, que corresponde al sector de Panquehue, deberá cerrar sus compuertas de admisión dejando de captar sus recursos de agua a las 12 horas del día sábado 19, volviendo a abrirlas para captar nuevamente sus recursos el día domingo a las 24 horas. Todo esto está pensado para que vaya el agua directamente a los cerros. ¿Por qué nos basamos en el punto B? Porque nunca cuadraba lo que decía el punto A. Primero deberían haber puesto el punto B y después el punto A. Esto lo mandó Javier Carballo, ingeniero civil de Juez de Río. Y el fin de semana seguían funcionando los pozos, ¿cierto, don Segundo? Este fin de semana no funcionó. Hasta las 12 del día. Ahora no están funcionando. Mañana funcionan de nuevo. Acá se pueden dar cuenta, señora presidenta, la información de los canalistas. ¿Quién manda a cerrar con candado las compuertas? Compuertas cerradas con candados. Y eso no puede ser, porque todos tenemos derechos de agua. Agua potable rural, la APR. Municipalidad deja en acta visita de la APR para la medición de pozos los días lunes y viernes, los cuales no se ha cumplido con el horario. El fin de semana, como dijo don Segundo, no funcionaron los pozos. ¿Y qué hicieron? Fueron a medir la municipalidad y los pozos estaban normal, a la misma altura del agua de profundidad. En cambio, cuando funcionan, bajan a 1 metro en Escorial y a 40 o 50 centímetros en la otra APR hacia abajo. Se pide la medición dinámica funcionando el motor y estática motor detenido, las cuales solo se realiza la medición dinámica. Con el motor funcionando. Los encargados de la APR solicitan horarios adecuados y acorden para realizar la toma de los pozos, a las cuales se tomará en conjunto de ambas partes, las que se llevarán a un consenso. Se solicita ser parte de la fiscalización de los pozos de DOH, para observar la cantidad de agua extraída y a qué lugar va, porque eso nadie lo sabe. Esta es una gran pena porque los pozos de APR de Las Vegas de Yayay se encuentran secos y debieron abrir la conexión para que VAL le entregara el agua. Pozo de riego de áreas verdes de Escorial. Se seca completo, por lo que se vieron en la obligación y la necesidad de conectar a un pozo de la Dirección Obras Hidráulicas. Esta exigencia, hoy vamos a tener una reunión con el señor alcalde a las 7 de la tarde en la comuna y esta exigencia le pedimos a él. Punto 1. Como comunidad de Panquehue exigimos parar inmediatamente la persecución y represión a los vecinos a través de fuerzas desmedidas, afectando directamente la calidad de vida de la comuna. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos ancianos, niños. No sé si ustedes vieron en las redes sociales un video de un niño que le llegó una lacrimógena en la cara,
que un niño de 13 años. Y tiene 7 puntos acá en el mentón. 2. Se exige retiro inmediato de las fuerzas especiales de carabineros en la comuna. Todos los días están de punto fijo carabineros en la carretera y al lado de los pozos cuidándolos. Nosotros no somos unos delincuentes. Acá se puede dar cuenta que de día tirando lacrimógenas, aquí una lacrimógena en una casa, y había un anciano y tuvieron que sacarlo los vecinos. Entonces, lamentable lo que está sucediendo, porque no están tomando conciencia y es una fuerza desmedida. Tercer punto, exigimos la inmediata anulación del convenio de autorregulación de las aguas del Pozo y del río Concagua, que se firma el alcalde el 20 de diciembre del 2018. Ese convenio, ¿ustedes lo tienen a la mano acá? Señora... ¿Quién tiene? Señora Presidenta. Perdón, en ese convenio no existe la comunidad. No, existe un empresario. Claro, no hay participación ciudadana en ese convenio. Fue a puerta cerrada el convenio. Con 3 empresarios. ¿Concluyó su intervención? No. Sí. Muy bien, continúe. El punto número 4, se exige hacer un nuevo convenio que sea socializado con la APR y los dirigentes comunales. 5. Se exige retiro de querellas contra la comunidad y presuntos responsables del deterioro de los motores de los pozos a la brevedad. Nuestro gobernador, don Marcelo Holguín, puede explicarle que presentaron una querella contra quienes resultan responsables sobre los deterioros de los motores de los pozos. 6. Armar una mesa de diálogo en pro de la defensa del agua y la sustentabilidad de la comuna con representantes de todos los sectores. Eso sería, señora Presidenta. Muchísimas gracias, señor Latorre. Por favor. Yo quiero dar las gracias y ser testigo, porque a mí me pasó, a mí me cayó una bomba en mi casa adentro, y a 2 vecinos que están al lado, porque tenemos casas para allá. Yo y todos mis vecinos tuvimos que salir arrancando. Yo tenía mi nieta chica ahí, mi señora, hipertensa, diabética. Imagínense, lo pasé súper mal. Y los vecinos también. Y sobre todo también los vecinos de la población, la villa que se llama allá, que se tiró bombas, pero indesmedidas. Eso no. Gracias. Hemos enviado a hacer copia del convenio, porque de verdad para mí es como primera noticia que puede existir una figura de esta naturaleza, concordada por lo que alcancé a leer por las 3 juntas de vigilancia de las 3 secciones del río Concagua, sí. La DOH, y no existen quiénes son los propietarios de los pozos, que es la comunidad, porque una PR, ¿cierto? Los afectados. Ahora yo le quería hacer, antes que continúe la sola pregunta, ustedes, los APRs, ustedes tienen, digamos, los derechos de agua adjudicados a cada una de las organizaciones. Ahora, la DOH, ¿sí? Eso es un tema, porque la DOH al parecer tiene dominio sobre esas aguas, por supuesto, de los pozos. ¿Ah? ¿Me permite, señora Presidenta? A ver, creo que aquí hay una pequeña confusión. De los pozos a los cuales se refiere la vecina, son pozos de la DOH que están al costado de la ruta 60CH, en faja fiscal. ¿Eh? Los pozos de los APR son a lo largo, Panquehue es como Chile, a lo largo. ¿Ya? En cada uno de los sectores hay un APR que provee de agua a las comunidades. Al costado de la carretera, a unos 50 metros, hay pozos, estos pozos de OH están al lado del APR que provee de Escorial. Este convenio se refiere a los pozos de OH que están en la ruta. Y claro, y lo otro es que hay un caso paradójico. Aquí la presidenta de la cooperativa me puede desmentir si no estoy en lo correcto.
En la comuna de Panquehue hay dos cooperativas. La más importante y grande es la que está en Panquehue Centro. Esta cooperativa tiene su pozo instalado en terreno donde está la municipalidad. Históricamente ha sido así. Pues bueno, resulta de que la primera autoridad comunal dice que el agua es de ella, que no es de los vecinos y no es de la APR, porque está en terreno municipal y por lo demás, perdone, pero de por medio se mete una deuda gigantesca del municipio con el APR, o sea, con la cooperativa. Por lo tanto, los vecinos, que son los accionistas de la cooperativa, finalmente no tienen el agua en su poder porque la primera autoridad de comuna se las niega. Entonces, esa es la realidad, que es lo que está ocurriendo, a lo menos en esa cooperativa. Y bueno, los demás APR son realidades particulares, pero que nos afectan a todos de todas maneras. Vamos a dar una última palabra a quien quiera. Sí, muy bien. Siéntese por ahí. ¿Y usted también va a hablar? Sí. Ya, vamos a dar la palabra al señor. ¿Pueden dar el nombre porque para que Soy además Luis se está Vivero. filmando? Sí. Soy secretario de la Cooperativa de Agua de San Roque. Solo quiero dar un dato relacionado con la plantación de palto. Según un estudio de la oficina de la ODEPA, Oficina de Estudios y Política Agraria, según la ODEPA, el año 75 había en Chile plantado 89.488 hectáreas. En el año 2016 ha llegado a la plantación de 315.375 hectáreas, un crecimiento del 252%. En la región de Valparaíso se concentra la mayor superficie plantada, con 19.000 hectáreas. En el año 2017, equivalente esto a un 64% de la superficie nacional. El 39% de estas plantaciones va desde un 30 a un 60% en pendiente. Eso que equivale al 60%, o sea, eso equivale a 7.000 hectáreas el año 2017. En este momento ya deberíamos ya estar sobre las 10.000 hectáreas. Imagínense, con esto que le dieron aquí, imagínate para regar 10.000 hectáreas en los cerros. ¿Cuánta agua se necesita? Entonces, eso es lo que estamos peleando, porque yo fui a una reunión que fue el director de la DGA a Panquehue, a la Anglo América, y él explicó que ellos cómo trabajaban para trabajar para el control del agua. Me dijo que él tenía 2 personas, 2 fiscalizadores para toda la región. Imagínense para todos los problemas que tenemos de agua. Entonces dijo, llamamos a 2 personas más de la 6ª región. Tienen 4. Y yo les pregunto, ¿y cómo trabajan ustedes? Trabajamos las denuncias. ¿Cuántas denuncias a ustedes le llegan mensual? 40. ¿A cuánto le dan solución? 3 o 4. ¿Y a dónde vamos a llegar así? Entonces, ese es el problema que nosotros tenemos, los pequeños agricultores, nosotros no nos llega al agua. ¿Por qué? Porque los grandes empresarios, ellos hacen lo que quieren con el agua. Entonces, ¿qué pasa? Que ellos ahora están extrayendo el agua y como pusieron los demás vecinos, el agua llega a los cerros. Los demás agricultores no tenemos agua. Entonces, si seguimos las plantaciones, yo le pregunto al director de la DGA, ¿y quién autoriza para seguir deforestando los cerros si no tenemos factibilidad de agua y estamos en una escasez hídrica? Me dice es que ese es el problema del Ministerio de Agricultura. Y entonces deberían estar trabajando mancomunados el Ministerio de Agricultura y la DGA. ¿Por qué? ¿Por qué nosotros tenemos que pagar nosotros las consecuencias que sigan explotando los cerros y si no tenemos agua? Eso sería nomás. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Le doy la palabra al presidente de la Junta de Vecinos para que también nos dé su opinión. Soy Patricia Sala, presidenta de la Unión Comunal de Juntas de Vecinos de todo Panquehue. La verdad de las cosas, bueno, yo vengo a acompañar a la mayoría de los vecinos
En mi población tenemos una APR que de verdad ahora que no están funcionando los pozos está bien, normal. Pero empiezan a funcionar los pozos, los 18 pozos que existen en la carretera. Los pozos de las poblaciones bajan, hasta ahora ha estado bajando menos que anteriormente, que otras veces. Y la verdad es que falta más distribución del agua hacia los agricultores más chicos, porque en este caso están preocupados de los agricultores grandes y los chicos, un ejemplo, han habido peleas, disgustos porque no les llega el agua. Hay un sector de Palomar interior, un ejemplo, se agarraron a combo porque no tenían agua para regar su siembra y a muchos se les ha secado su siembra por lo mismo. Entonces nosotros le solicitamos, señora presidenta, si es posible alguna comisión que llegue allá para verificar todos esos daños que hay hacia la agricultura, porque nosotros vivimos de eso en Panquehua. Nosotros estamos, los temporeros por lo general es la única comuna que está quedando más gente temporera y se vive del campo, la mayoría. Así que eso, y yo le doy las gracias al Senado, a la comisión del Senado, a la hija de mi presidente también, yo la tengo, a la senadora, primera vez que estoy con ella, y darle las gracias a todos los senadores por esta oportunidad que nos dan, que venimos de tan lejos, que es una comuna chica, pero tenemos harto sobre la agricultura. Gracias. Muchas gracias, señora presidenta. Bueno, yo voy a entregar la palabra a la comisión para que nos hagamos cargo de este planteamiento que me parece que refleja con mucha nitidez la crisis del agua que tenemos en los territorios. Aquí hay muchos conflictos que nos quedan en la retina y que, por cierto, lamentamos mucho que no hemos podido avanzar en la modificación al Código de Agua, que es justamente el sector de la gran agricultura el que lo ha retenido con distintas acciones de lobby. Y vemos acá lo que está pasando. O sea, ustedes son candidatas y candidatos a los camiones aljibe. ¿No? Porque de verdad, ojalá que no. Yo creo que es muy importante lo que ustedes nos han traído acá, porque en aras de la gran producción de palta, que además son, como usted dice, especies altamente consumidoras de agua, están quedando sin agua los pequeños agricultores y el agua para la vida humana, que en definitiva no parece que no tiene importancia el derecho humano al agua hoy día en este mercado cruel del agua. Voy a entregar la palabra a la senadora Allende, el senador Castro, la senadora Ebersberger y la senadora Proboste. Gracias, presidenta. Nuevamente saludar a quienes nos acompañan y agradecer, por supuesto, de nuevo a la comisión que tuvo la voluntad de poder acceder a esta reunión, digamos, a esta convocatoria. Primero que nada, decir lo siguiente, lo que usted acaba de expresar y lo hemos dicho, esta es una comisión de recursos hídricos. Entre otras cosas, ha estado viendo todo el tema, incluso han venido varias veces de la provincia de Petorca, también el alcalde de La Ligua. Hemos recibido las quejas, sobre todo el caso de la provincia de Petorca, que ha sido muy dramático, que no es el caso todavía de ustedes, pero allá sí. Tenemos muchas localidades que solo se abastecen a través de camiones aljibes porque simplemente no cuentan con el agua para el consumo humano. Y tiene que ver con lo que hemos explicado, que existe una sobreexplotación, se pelan los cerros, como se dice, son solo paltos y obviamente está erosionando y está causando todas las dificultades. Y el palto, además, como ustedes lo acaban de señalar, es de uso muy intensivo del agua y por lo tanto genera la tremenda escasez. Nosotros tenemos hace rato una diferencia. Aquí, curiosamente, está el presidente del Consejo Minero, que era por otro tema, pero él sí sabe de algo que voy a decir y que es cierto. Cuando se presenta un proyecto de minero, prácticamente se le pueden pedir más de 1.000 y 1.200 permisos sectoriales, lo que es cierto. Cuando un agricultor decide plantar un cerro, no tiene que hacer ninguna presentación al Servicio de Evaluación Ambiental, no tiene ninguna obligación de tener que hacerlo y simplemente lo hace. A lo más CONAF le señala un plan de manejo, pero normalmente pocas veces ocurre. Entonces, aquí hay una distorsión que no hemos podido hacer cargo. Nadie niega y queremos todos nosotros que agricultores grandes, pequeños, medianos, obviamente produzcan sus alimentos y generen trabajo y Chile ojalá sea algún día, como se habla tanto, una potencia agroexportadora de alimentos. Muy bien,
pero tiene que haber un consumo racional del agua. Frente a una escasez se hace mucho más dramático y más urgente. Y aquí hay un desnivel, porque la agricultura, como les repito, no exige ningún tipo de evaluación de impacto ambiental y por lo tanto hacen lo que quieren. Y yo creo que se está generando un grave problema que afecta hoy día dramáticamente a la provincia de Petorca, pero que nos interesa que no se siga expandiendo. Y esa es la razón por la cual hemos estado muy pendientes en esta comisión y hemos tratado de oficiar y hemos citado al Ministerio de Obras Públicas, hemos citado, digamos, a la Dirección General de Agua, a la Dirección de Aerohidráulica. Tuvimos en la sesión pasada la presencia de la presidenta del Comité Nacional de los APR, que pasarán a llamarse de otra manera, pero todavía les decimos APR, en fin. Lo que quiero señalar es que nosotros obviamente tenemos que fiscalizar para saber con mucha mayor transparencia cómo se está trabajando. Porque sí es cierto, quiero aclarar algo, este convenio de colaboración en realidad se consideró que había sido, comillas, un avance en relación a la situación extremadamente conflictiva que tuvimos con el río Aconcagua, particularmente a fines del año pasado, donde nunca hubo posibilidad de poner de acuerdo a las 4 secciones del río Aconcagua y sus juntas de vigilancia, particularmente las 3 primeras. La primera, como bien sabemos, son los grandes, en la segunda también, en la tercera ya vamos a los medianos y algunos pequeños, y la cuarta general son los mucho más pequeños. Bueno, como nunca se pudieron poner de acuerdo, fue bastante dramático porque tuvimos casi 50 y tantos días a fines del año pasado, entre noviembre y diciembre, donde los agricultores medianos y pequeños no contaban con agua. Finalmente, esto estoy hablando a fin del gobierno pasado, el ministro de Obras Públicas y el director general de Agua, a raíz del decreto de escasez hídrica, lograron obligar de que las secciones 1 y 2 dejaran pasar cada 36 horas cierta cantidad de agua para que pudieran los agricultores poder efectivamente hacer uso de ella y salvar sus cultivos. Eso fue algo muy a presión en vista de los 50 días que hubo, que no hubo acuerdos, como les dije, y por lo tanto se hizo así como bien digo, con bastante presión a partir del decreto de escasez hídrica. Por lo tanto, este acuerdo efectivamente se trabajó con posterioridad a aquello y se logró juntar a las juntas de vigilancia de las 4 secciones para que llegaran a este acuerdo en el cual ya no fuera necesario entonces poner la autoridad encima obligándolo a sentarse, sino que hubiese un acuerdo de colaboración en la cual cada 36 horas tiene que dejar pasar agua para que puedan efectivamente recibirla los más pequeños, los que están al final, porque claramente la situación de la primera sección que está arriba no es la misma la que ocurre en la tercera y la cuarta. Entonces yo lo que quiero explicar, Presidenta, es que este convenio es el resultado de lo que ocurrió prácticamente de manera obligatoria a fines del año pasado. Se supone que con esto, de manera colaborativa, se ponen de acuerdo y dejan pasar, como dije, cada 36 horas en turnos para que el agua pueda ser compartida. ¿Qué es lo que necesitamos nosotros? Aparte de cosas más generales que no son fáciles de resolver, pero que nosotros vamos a seguir dando esa batalla. O sea, necesitamos que algún día se obligue a que haya evaluaciones de impacto ambiental cuando se pretenda seguir trabajando con la sobreexplotación y monocultivo, como hoy día ocurre con los paltos, cuando se hace simplemente de pelar los cerros y no hay ninguna oportunidad. Pero necesitamos además avanzar en la modificación del Código de Agua porque naturalmente nosotros queremos garantizar el consumo humano. Y parece muy dramático localidades como las que yo he visitado, no una, varias veces en Petorca, donde yo me encuentro con localidades que son abastecidas por camiones aljibes, pero rodeadas de un verde increíble que son todas las plantaciones de los cerros de palto. Entonces, francamente, eso no resiste más. Nosotros necesitamos, Presidente, voy a pedir que oficiemos, obviamente, y citemos a la Dirección General de Agua, pero sobre todo a la Dirección de Obras Hidráulicas y autoridades, como autoridades del Ministerio de Obras Públicas, para que nos expliquen quién está vigilando el cumplimiento de este convenio. Eso es por un lado. Esos son con los pozos que son de la DOH. Pero también nosotros queremos saber cómo es la relación que se tiene con las APR, que tienen otros pozos y que eso es lo que importa. Porque ustedes lo que están defendiendo naturalmente son los pozos que abastecen a los APR que ustedes son responsables de administrar. Nosotros, como les decía, la sesión pasada tuvimos a la presidenta nacional de la APR porque estamos tratando de ver si el reglamento que acaba que debe terminar de dictar el gobierno, que se ha atrasado mucho respecto a la nueva ley,
efectivamente va a potenciar a los APR, les va a garantizar que puedan proyectarse, que sigan haciendo su labor de generación, administración y abastecimiento y tratamiento, que es las responsabilidades que tienen, o se está buscando una manera de dejar poco a poco de lado a los APR y tratar de poner que sean, en fin, los sistemas sanitarios los que terminen respaldando o generando o destruyendo el agua. Así que es un tema no menor. Entonces, lo que yo quiero es que nosotros enviemos oficios para fiscalizar, para saber, por un lado está esto, pero por otro lado, qué está pasando con los pozos de la APR, concretamente de Panquehue, que es bien importante porque evidentemente no han llegado a la situación de Petorca y nadie quiere que así sea. Y por lo tanto, es el momento de saber con claridad cuánto se está extrayendo de agua, cuánto es lo que se calcula, cómo se proyecta, cómo se está trabajando. Y lo que es muy importante, ¿por qué no se puede trabajar de manera transparente y participativa con la APR? Si tuviera la información fidedigna, acabada, clara y participaran, no tendría necesidad de tener estas movilizaciones que están generando los problemas que todos conocemos, obviamente. Entonces, es sumamente importante que exista esa responsabilidad de dar espacio de participación, de transparencia e información, porque si es así, uno puede llegar a un entendimiento y una colaboración y entender con claridad cuál es la situación, cómo se proyecta y qué es lo que va a ocurrir con Panquehue de aquí al futuro. Yo creo que eso tenemos es importante. poco tiempo, y cómo conviven colega, los pequeños y medianos. Tratemos hemos recogido la propuesta del senador Allende para enviar los oficios de solicitud de fiscalización. Yo les pido, porque tenemos a nuestro invitado, don Joaquín Villarino, que gentilmente nos cedió, y tenemos hasta las 12, porque después la senadora Allende preside una comisión, la senadora Proboste otra, tenemos que dejar la sala. Entonces les pediría, por favor, brevedad. Gracias, colega. Gracias, presidenta. Mire, el tema de escuchar los relatos, uno siempre se asombra y se descoloca, porque aquí uno ve que los pozos se construyen, los construye la DOH, son de propiedad pública. Y leyendo el convenio dice que usted va a tener la prioridad para el consumo. O sea, la DOH debería estar velando por la prioridad para el consumo humano, según este convenio. Lo que no me queda claro, porque se supone que el río Aconcagua trae agua, ¿cierto? Ya. O trae agua. Entonces, estos pozos los sacan el agua y la echan al río para que se vaya para... ¿No? Van a unos canales, pero sí que tenemos la duda de que posiblemente están tirando agua al río también. Ya. Lo otro es lo siguiente, mire, y entendiendo lo que se habla, porque la culpa es de los palteros, la gente que siembra paltas, que yo creo, presidenta, que me encantaría invitar a nosotros a los palteros un día a una reunión de esta comisión, porque yo formo parte también de la Comisión de Agricultura, y yo no puedo pensar que estos agricultores independientes, los apellidos que tengan, quienes sean, yo creo que no son tan tontos, porque si ellos creen o ven que no van a tener agua en el futuro, hacer esas tremendas inversiones, la verdad que a mí no me hace sentido. Por eso yo creo que nosotros como comisión deberíamos invitar a los palteros para que nos expliquen qué visión tienen ellos de lo que significa su actividad económica, porque me da la impresión que es una actividad económica que le genera trabajo a mucha gente del sector. Es verdad. ¿Cierto? Entonces, nosotros deberíamos también invitarlos para que nos cuenten ellos la visión, nos hagan un cronograma de lo que ellos están viendo, porque si siguen plantando y no va a existir agua porque no vamos a tener, o sea, están botando dinero, a nadie le gusta botar dinero, todos quieren ganar dinero por un lado, van a generar dificultades a ustedes. Entonces, yo veo que si estos pozos son de la DOH, prioridad del consumo humano. Eso ha sido siempre así y está dentro de la mente hoy día de todos los legisladores. Y si es así, ustedes deberían estar asegurados, porque los pozos ustedes, la profundidad de los pozos ustedes, yo me imagino que serán también profundidades parecidas a las profundidades que tienen estos pozos. No. Entonces, ahí hay otro tema que para mí lo que corresponde que los comités o los alcaldes tienen que empezar a visionar, ¿cierto? Y presentar los proyectos, porque estos son proyectos que se presentan a fondos concursables para poder profundizar los pozos, que a ustedes nunca les falte el agua, porque yo creo que si ustedes tienen agua asegurada,
¿qué importa que los otros tengan palto? ¿Cierto? Sí, yo creo que ese es el tema. Si ellos perfectamente pueden tener palto y ustedes tienen agua, y ahí no debería pasar absolutamente nada. Entonces, creo que, por un lado, inversión pública, por otro lado, nosotros debemos conversar con los palteros y que nos cuenten y nos hagan ellos una reseña de lo que están visionando para ver si vamos a tener dificultades a futuro o cuáles o qué es lo que están viendo. Y lo otro, la DOH se supone que tiene habla de 55 pozos aquí, de propiedad de la DOH. Entonces, ¿para qué la DOH hizo tanto pozo? Tendrá que explicarnos, porque yo no creo que la DOH, siendo una institución pública, haga pozos para entregarle agua a los privados que están plantando palta. Eso no corresponde. Eso está sucediendo. Y si fuera así, alguien está cometiendo una falta. Y yo no quiero decir que el ministro está cometiendo una falta, pero hay funcionarios que pueden estar cometiendo una falta, y ese es un tema que se sanciona, se llevará, se reclama a la Contraloría y se hará una investigación, pero yo creo que es bueno que nosotros conversemos, Presidenta, con los palteros, qué es lo que ven ellos, preguntarle también a la DOH qué pasa con estos pozos, para qué construyó tanto pozo. Muy Porque bien. si son todas propiedades. Y lo otro, ¿por qué los construyó a menos de 100 metros que dicen ustedes? Si la ley dice que tienen que ser a más de 200 metros. Gracias, senador Castro. Yo aprendí en cuarto básico que el agua es una sola, es un sistema integrado. Entonces, lo que sacan de un pozo no es independiente de lo que impacte en el otro. Entonces, pero bueno, vamos a ofrecer la palabra a la senadora Ebensberger y después Muy breve, finalizamos porque tenemos poco tiempo. Muy breve, en aras del tiempo y de nuestros invitados, simplemente es señalar que para tener la visión concreta o completa de lo que aquí se ha explicado, solicitaría a la comisión, como ya lo hizo la senadora Allende, que al menos viniera la gente de la DOH, pero particularmente aquí se ha aludido y se ha imputado al alcalde Luis Pradena, y me parece que la comisión lo debería escuchar, porque él hasta el día de ayer, al menos que yo hablé con él, no había sido invitado. Porque aquí aludieron a que no estaba presente, que debería estar acá, y él no ha sido invitado a esta comisión, por lo tanto solicito que sea invitado para conocer su opinión al respecto. Gracias. Enviaremos todos los oficios correspondientes. Senadora Proboste, y después le voy a dar la palabra a ustedes para que hagan. Yo, presidente, creo que lo que nos han relatado los vecinos de Panquehue es claramente un problema estructural. Mientras los escuchaba a ellos, el relato no es muy distinto de lo que harían nuestros vecinos a lo largo de la cuenca del Copiapó, particularmente en la región de Atacama. Y digo que es un problema estructural porque los palteros plantan en función de sus derechos de aprovechamiento. Y como las cuencas están sobreotorgadas, los que tienen los recursos económicos tienen agua, y por lo tanto los que tienen recursos económicos pueden perforar de manera mucho más profunda, y eso impacta a lo largo de la cuenca respecto de quienes están mucho más abajo. Y porque además el problema es que en las juntas de vigilancia están sentados quienes son más poderosos y no la comunidad que enfrenta mayores dificultades. Entonces, si no hay una readecuación a los derechos, a los volúmenes sustentables en una cuenca, el problema jamás lo vamos a solucionar. Y porque aquí el Estado tiene que reconocer que hay derechos sobreotorgados en las cuencas. Y a nosotros nos encantaría que lo que aquí se ha señalado, en que la prioridad sea el agua, el derecho humano, pero lamentablemente eso no está en la actual legislación. Lo hemos recién presentado en la modificación al Código de Agua, que lleva años de tramitación, porque consideramos que el agua es un derecho humano básico. Entonces, yo lo que le pediría, Presidenta, es que, en primer lugar, oficiemos a la Contraloría General de la República para que revise el convenio de colaboración. Porque al leerlo uno se pregunta algo que es bien básico. ¿Qué gana el Estado con este convenio de programación? Porque recordemos que aquí hay recursos del Estado involucrados para mantener pozos para satisfacer la demanda de agua de las juntas de vigilancia, que son todas privadas. Y en la junta de vigilancia, insisto, están los grandes usuarios, no están los más vulnerables. Entonces, yo quisiera solicitar que este convenio sea remitido a la Contraloría General de la República. Y reitero, y preguntar, ¿qué gana el Estado con este convenio?
¿Y por qué hace esta inversión para mantener pozos que son todos de privados? Quisiera además solicitar un oficio para que la Dirección General de Aguas nos informe y explique qué es lo que están haciendo respecto del sobreotorgamiento de los derechos en esta cuenca, en la cuenca del Huasco y en la cuenca del Copiapó. ¿Qué es lo que están haciendo? ¿Cómo van a abordar un tema que es real, que es de sobreotorgamiento de derechos? Eso, Presidenta. Gracias, senadora Proboste. Yo creo que este es un caso que refleja como una fotografía de la crisis del agua en cada uno de nuestros territorios. O sea, pasa, yo soy de la región de Coquimbo, similar, pero esto es bien dramático porque, como señala la senadora Proboste, acá hay recursos públicos, agua fiscal de 55 pozos que están siendo entregados en base a un convenio sin la presencia de los APR, están siendo entregados a sectores de la actividad agrícola altamente demandante de agua. Entonces, realmente es preocupante porque aquí se saltan. Dicen en caso que no haya agua para los APR. O sea, se ponen en la hipótesis que es posible que en algún momento el agua, si están los derechos sobreotorgados, entonces están recurriendo hoy día, estos grandes empresarios agrícolas están recurriendo a que el Estado les traspase agua, independiente del impacto que pueda tener los pozos para la bebida humana, independiente de la crisis de los pequeños agricultores, porque aquí el agua está siendo dirigida a los canales que riegan grandes plantaciones de agua altamente consumidoras de agua. Entonces yo creo que esto grafica de cuerpo entero la crisis que está viendo, y a mí lo que me preocupa es que el Estado de Chile, y por eso acojo bien la propuesta que esto vaya a la Contraloría, el Estado de Chile esté otorgando agua, que es de todos los chilenos, a plantaciones altamente consumidoras de agua en un escenario de cambio climático, a grandes sectores de la agricultura en esa zona, y bueno, pasa en todo el país. Señor concejal, usted quería la palabra y concluimos. Sí, breve. Quiero responder y preguntar también al senador señor Castro. Tiene razón en cierto sentido cuando usted señala que a tal nivel de inversión deben tener información sobre la disponibilidad de agua. Pues eso es lo que la comunidad pide también, transparencia. Porque resulta de que si existe capacidad hídrica para sustentar la cantidad de hectáreas actuales, más las que se van a incorporar, entonces no conversemos, no estaríamos acá. Entonces, si existe esa información, transparentémosla. Pero a mí me gustaría, como autoridad, es que esto lo haga una entidad independiente, una universidad. Eso nos ayudaría a descomprimir el conflicto social y nos permitiría también proyectarnos en el futuro, ¿ya? Y lo otro es en relación a la fiscalización. Nosotros insistimos, uno de los temas que se abordó ayer, ¿ya?, que es una reunión, insisto, participativa, ciudadana, espontánea, donde yo participé como invitado, pero hoy día se me indica como el responsable de haber generado esto. Yo llegué, si quiere, al final, pues no puedo desatenderlo. Pues bueno, el tema principal es la fiscalización, ¿ya? Es increíble que el Estado de Chile tenga recursos para otro, pero no para fiscalizar. Y esto no es distinto, estimado senador, creo yo, guardando las proporciones, al conflicto de la jibia, donde todos sabemos que los recursos se están acabando, pero hay grandes intereses que no importa eso. ¿Qué vamos a esperar? ¿Que se acabe y que después andemos, no sé, detrás de otro tipo de especie? Por Dios, estamos hablando del futuro nuestro, de todos nosotros, del agua, y no estamos en contra de los empresarios, ¿ya? O sea, no tiene que ver con eso, ¿ya? Nos queda claro y lamentamos no tener más tiempo. Usted quería decir algo breve. Sí. A la señorita senadora, no necesita el alcalde una invitación. Él solamente hizo una reunión la primera vez y llegaron carabineros, un mayor, a hacer una reunión correspondiente a lo del agua. Y él, como alcalde, debería haber estado con nosotros en cualquier momento, hasta en la reunión de ayer. Él no necesita invitación.
Bueno, muchas gracias. Sí, hemos acogido, sí, para la comisión, hemos acogido todas las solicitudes Lo que más importa, presidente, es que no haya extracción ilegal de pozos públicos para fines privados. Vamos a, yo creo que el tema y la información y la transparencia. Vamos a invitar también, vamos a invitar al subsecretario. Pero ellos también tienen pozos privados en su territorio, que no están legalizados. El agua es un derecho humano. Por eso vamos a invitar también al señor subsecretario, que fue parte de la firma del convenio, el subsecretario de Obras Públicas y a autoridades de GA, de OH, porque esto requiere la máxima preocupación. Es muy grave lo que está sucediendo. Les agradecemos muchísimo su presencia. Muchas gracias por conocer esta realidad dramática que están viviendo. Y al señor que lo hicimos esperar. Sí. Muchas gracias. Hasta luego. Don Joaquín Vilarino, muchas gracias por haber tenido esta voluntad de cambiar el orden de la tabla. Escuchamos su... Era muy importante. Muchas gracias, presidenta, y por su intermedio le agradezco a la comisión por recibirnos. A la senadora Allende la he venido viendo en las últimas 2 semanas mucho y me ha ido pésimo en todas mis intervenciones, así que ahora estoy más nervioso que nunca porque no va a ir mal de nuevo, pero en los 2 proyectos que fuimos a otras comisiones los aprobaron, después vi en general. Pero bueno, ¿sabe qué? La verdad es que a veces las cosas ocurren para bien y la verdad que escuchar a quienes participaron antes en la comisión resulta tremendamente útil y ilustrativo para lo que me quiero referir respecto al proyecto, a la iniciativa que vamos a comentar. Y yo creo que la senadora Allende ha dado un poquito en el clavo, digamos. Creo que uno de los problemas fundamentales que está viviendo hoy día la utilización de los recursos hídricos es la disparidad de criterios que existen para aprobar proyectos. Y es verdad que la industrialización agrícola requiere probablemente estudios de impacto ambiental, igual como el consumo en la minería, porque si no pueden ocurrir situaciones como la que estamos viendo. Fíjense que la industria minera solo consume a nivel nacional el 3% de los recursos hídricos de las aguas continentales. Y está sometida a una intensísima exigencias ambientales para utilizar recursos hídricos superficiales y subterráneos y por lo tanto en aquellas zonas donde compite, por así decirlo, con el recurso hídrico, la agricultura está en una desventaja notable. Yo creo que por un tema de justicia al final debieran estar todos sometidos cuando tienen impactos ambientales no solo a la disponibilidad del recurso, sino que también a lo que estábamos viendo ahora. Esta iniciativa, la cual yo comento, evidentemente tiene tremenda relevancia para el sector minero porque este es el sector que ha invertido más en desalinización, sino el único, además de alguna iniciativa pública que existe ahora último. Del total de agua que consume la industria minera, fíjense que al año 2018 el 20% proviene de agua de mar, 50% de ella es sin desalinizar y el otro 50% es desalinizado. Y según las propias proyecciones que hace Cochilco, de aquí a 10 años, es decir, el año 2029, debiéramos prácticamente satisfacer en un 40% nuestras necesidades de recursos hídricos a partir de agua de mar, desalinizada o sin desalinizar. Y por lo tanto, un proyecto de esta naturaleza que impacta directamente en las concesiones, en la calificación jurídica, la disponibilidad del recurso una vez desalado, etcétera, tiene un impacto innegable en la decisión de inversiones del sector sobre esto. La presentación que les voy a hacer está dividida en 3 capítulos grandes. Primero, tratar de analizar los fundamentos y contenidos de la iniciativa, es decir, aquellos en virtud de los cuales se fundamenta la propuesta que se hace. Luego hacemos un breve análisis a partir de estos antecedentes de la normativa y finalmente concluyo algunas conclusiones. Los vacíos e imperfecciones de los cuales intenta hacerse cargo este proyecto son fundamentalmente 4. Esto es lo que dice el proyecto de ley. Primero dice relación con la concesión marítima propiamente tal. Dice, oye, el proyecto dice, miren,
sería indispensable que clarificáramos si lo que se autoriza es el consumo consultivo, son derechos consultivos o no lo son, cuáles son las características de estos derechos de esta agua que usted puede, de los derechos que usted tiene sobre las aguas que extrae del mar en virtud de una concesión. No estaría claro para quienes promueven el proyecto. En segundo, ¿cuál es el régimen jurídico aplicable a las aguas que son desaladas? Es decir, usted después que las pasa por este proceso industrial, bueno, ¿cuál es el régimen jurídico que se aplica a las mismas? En tercero, se dice que se carece de una definición pública en torno a la orientación y prioridades del uso del agua de mar, que compatibilicen objetivos públicos y privados, y falta la atención al riesgo ambiental de la desalinización en la escala creciente que se prevé para esta actividad. Y por lo tanto, las propuestas a partir de estos 4 fundamentos son fundamentalmente crear una estrategia nacional de desalinización, declarar que el agua desalada proveniente del agua de mar constituye un bien nacional de uso público y modificar el decreto con fuerza de ley 340 del año 60 sobre concesiones marítimas, especificando que los solicitantes de agua de mar para desalinización deben señalar la cantidad de agua que van a utilizar y el destino que van a tener las mismas. Bien, ¿cuáles son los antecedentes o fundamentos de este proyecto de ley respecto de cada uno de estos aspectos? Primero, alcance de las concesiones marítimas para las plantas desaladoras. La crítica fundamental es decir, mire, en principio no existiría, cuando a usted otorgan la concesión, claridad sobre el destino de los recursos que usted está extrayendo del mar. La verdad es que existe una norma específica en el decreto con fuerza de ley 340, que es el artículo 49, que señala explícitamente, el artículo 49, perdón, del reglamento, que es el decreto número 2 del año 2006 de defensa, dice explícitamente que se debe especificar el objeto cuando usted pide una concesión marítima, es decir, no se puede solicitar una concesión marítima que permita la extracción de recursos de agua de mar sin especificar para qué lo quiere y sin especificar la cantidad de agua que usted va a extraer. O sea, está ya especificado en un decreto. Pero además, y según lo expuso en la tramitación previa la subsecretaria de las Fuerzas Armadas, señaló expresamente, mire, si usted no cumple con estos requisitos, es decir, si usted lo destina a otra cosa, o extrae más recursos de los que la concesión marítima le permite, es una causal para que le caduque la concesión marítima. Por lo tanto, el primer objetivo que tendría el proyecto está está plenamente subsanado con la normativa vigente. Distinto es si queremos tener una visión global distinta, pero esa primera duda que tiene el proyecto y que dice, oiga, mire, las concesiones marítimas de alguna manera no se hacen cargo de cuánta agua va a sacar usted ni para qué la va a destinar. La verdad es que las concesiones marítimas sí se hacen cargo. Nosotros que pedimos concesiones marítimas, nos dicen a la compañía, mira, bueno, ¿para cuánta quiere? ¿Con qué periodicidad la va a sacar? ¿Cuál es el uso que le va a dar para...? El segundo es el régimen jurídico aplicable al agua desalada. Yo creo que aquí han expuesto abogados con bastante más abolengo jurídico que el que puedo exponer yo, y no creo que vaya a solucionar la distinción de si estamos frente a un bien nacional de uso público o no un bien nacional de uso público. Creo que los argumentos jurídicos están sobre la mesa. Yo simplemente quisiera agregar, después de haber analizado las presentaciones que se han hecho, que hay que hacer una distinción entre lo que es el agua de mar probablemente tal y el agua desalada, porque son dos cosas distintas. Uno es si el agua de mar es un bien nacional de uso público y si el agua desalada es un bien nacional de uso público. El agua de mar, existen dos vertientes básicamente desde el punto de vista jurídico. Uno dice, mire, corresponde a un bien que la naturaleza ha hecho común a todos los hombres y por lo tanto es como el aire, digamos, que no es un bien nacional de uso público. Su disponibilidad es prácticamente ilimitada y por lo tanto son lo que jurídicamente se denominan bienes que la naturaleza ha hecho común a todos los hombres. La otra vertiente dice, no, mire, son bienes nacionales de uso público con todas las connotaciones que ellos tienen. Yo no pretendo resolver la discusión jurídica, ustedes han tenido asesores y han optado por algo. Obviamente nos inclinamos por la idea que el caso del agua de mar probablemente tal es de los bienes que se han hecho común a todos los hombres, digamos, y no son bienes nacionales de uso público sometidos a ese régimen jurídico. Pero veamos ahora qué ocurre con el agua desalada. Una de las tesis dice, mire, si esto se considera un bien nacional de uso público, el agua de mar, por extensión, el agua desalada también debería ser un bien nacional de uso público. Como es un bien nacional de uso público, una vez desalada, la consecuencia, no lo dice el proyecto de ley, pero la consecuencia lógica que uno obtiene es que yo debiera constituir derechos de agua para poder aprovecharlo una vez que haya desalado el agua. Pero la verdad es que
si fuera bien nacional de uso público, igual que las aguas continentales, una vez que se conceden derechos sobre los mismos, quien es titular de los derechos puede explotar esos recursos hídricos y se hace dueño de las aguas. Y por lo tanto, aunque fueran bienes nacionales de uso público, por extensión, quien desala se haría dueño de las aguas, porque al igual que en el caso de los derechos de aguas continentales, si a usted le otorgan una concesión, una vez que obtiene esa concesión puede utilizar esa agua con carácter consultivo o no consultivo, ya el régimen jurídico que se aplique. Evidentemente, en el caso del agua de mar, el consumo suele ser consultivo por el propio proceso en el cual son sometidos en el caso de las compañías mineras. Y por lo tanto, declararlas bienes nacionales de uso público sin especificar cuál es la consecuencia que de ello acarrea, abre un espacio de incertidumbre gigantesco, digamos. Después vamos a ver cuáles son las consecuencias o algunas de las decisiones que se toman o se pretenden tomar en este proyecto. Luego viene el tema que es más central, que son las orientaciones y prioridades en el uso del agua de mar. Dice que en las normas sobre concesiones marítimas ya existen orientaciones y prioridades. Fíjese, cuando usted pide una concesión marítima, la autoridad correspondiente tiene 4 criterios para decidir si le otorgan o no otorgan la concesión marítima. Y son básicamente: 1, el grado de afectación de la seguridad nacional. Esto está en el artículo 18 del reglamento que acabamos de citar. La concordancia con la zonificación del borde costero vigente. 3, el cumplimiento del objetivo de la política de uso del borde costero. Y 4, la mejor satisfacción del interés público. Por lo tanto, si en una misma zona existieran 2 iniciativas destinadas a desalinizar agua, una para satisfacer el consumo humano y otra para satisfacer necesidades industriales, de acuerdo a este artículo del reglamento, tiene prioridad la desaladora de la empresa sanitaria correspondiente para satisfacer el consumo humano, porque lo que existe restricción de verdad no es en el agua de mar, lo que existe restricción en el borde costero, en eso estamos de acuerdo. Es decir, lo que tenemos problemas es de instalar multiplicidad de plantas desaladoras y por lo tanto donde haya conflicto, la ley ya prevé una priorización para el consumo humano y eso está derivado de una norma espesa que dice, bueno, el mejor satisfacción del interés público. El interés público evidentemente es satisfacer el consumo humano y no satisfacer y esto además ha sido una norma generalmente aceptada, diría yo, en la modificación del Código de Agua. Por lo menos en las presentaciones que hemos hecho nosotros en las 2 comisiones que han tratado la reforma, hemos dicho que la declaración de la satisfacción de la necesidad humana es algo que nadie puede rechazar, porque no es que nosotros lo consideremos un derecho humano, está considerado así por las Naciones Unidas el acceso al agua. El impacto ambiental de la desalinización es otro principio fundamental que modificaría esta ley. Pero fíjense que sin perjuicio que el sistema de evaluación ambiental esté en condiciones de ser modificado, yo creo que eso también, yo participé en representación del Consejo Minero en la Comisión Asesora Presidencial para la Reforma del SEA que convocó la presidenta Bachelet. Concuerdo plenamente, estamos como sector muy de acuerdo en que hay que mejorar la protección, pero si hay una instancia que tiene permisos ambientales requeridos es la de las plantas desaladoras, y cuando hay multiplicidad de plantas desaladoras, el servicio evidentemente evalúa el impacto que 2, 3 o 4 plantas tienen en un mismo lugar, y cuando llegue a instalarse la segunda se tiene en consideración que ya existe una primera. Frente a este análisis que he hecho de los 4 pilares que sostienen el proyecto, me refiero a las propuestas que hace cada uno de ellos. Lo primero es declarar el agua desalada proveniente del agua de mar como un bien nacional de uso público. La verdad es que el interés público, a nuestro juicio, está debidamente resguardado en la actual reglamentación porque el otorgamiento de concesiones marítimas prevé que el interés público debe prevalecer en la elección de cuál es el proyecto más atractivo y, por lo tanto, si hay 2 proyectos que compiten, el que está destinado a consumo humano por su propio peso cae. Y, en segundo lugar, porque el agua desalada, en definitiva, es de quien invirtió para desalarla. Si no, no tiene ningún sentido. Concluiré con alguna idea al respecto, pero si quien desala el agua invierte lo que tiene que invertir, una planta desaladora, ustedes tienen una idea de lo que puede llegar a costar, pero estamos hablando, por ejemplo, la última que acaba de invertir BHP Billiton fueron más de $2.000 millones, es decir, estamos hablando de inversiones francamente relevantes desde el punto de vista económico. Si es que
yo no me hago dueño del producto del proceso de desalación, el incentivo para desalar, la verdad que en la práctica desaparece, digamos. Ahora, crear una estrategia nacional de desalinización. Estamos plenamente de acuerdo que este es donde sí debiera, a nuestro juicio, profundizar esta comisión. Si nuestra sugerencia es que por aquí vamos, digamos. No cabe ninguna duda que el compartir determinados activos debiera ser incentivado, que la multiplicidad de plantas sin tener en consideración impactos ambientales estratégicos, análisis de impacto en borde costero, no tiene mucho sentido y por lo tanto debieran aunarse los esfuerzos por tener más bien mayores plantas desaladoras que múltiples mini plantas desaladoras en los bordes costeros. Esto es estéticamente así, ambientalmente es más amigable, económicamente es más rentable y probablemente en esto sí el aparato público debiera tener un liderazgo que hasta ahora no ha tenido de planificación y por lo tanto la necesidad de coordinación como una política nacional es re importante. Ahora, simplemente me atrevo a señalar que si se van a asignar funciones para desarrollar una política nacional a algún organismo público, porque alguien lo tiene que desarrollar, es necesario que exista el patrocinio del Ejecutivo para asignar nuevas funciones. Luego está la modificación del decreto con fuerza de ley 340 sobre concesiones marítimas. Como ya lo dije, el cuánta agua y qué destino tiene ya está contemplado en el reglamento. Es decir, a usted no le otorga una concesión marítima si no dice cuánta agua va a sacar y a qué va a destinar. Ahora, si es que adicionalmente se establece una priorización, y yo creo que es el centro de la preocupación de quienes desalinizan agua en este país, si adicionalmente se establece que respecto del agua desalinizada va a existir una priorización para consumo humano y para recarga de acuífero, la verdad es que se abre un escenario de dudas gigantesco. Lo primero, solo por poner algunas de ellas sobre la mesa atendido el tiempo, el agua desalinizada no es agua potable, es agua con calidad industrial y por lo tanto tiene que pasar por un proceso de potabilización posterior. ¿Hasta qué punto las compañías mineras tendrían que satisfacer, en el caso de las compañías mineras que desalinizan, el consumo humano? Esto deja, por lo tanto, con una especie de garantía a las empresas sanitarias. Ellas podrían no invertir, si al final le van a decir, bueno, usted que invirtió, como tiene prioridad el consumo humano, páseme el agua que usted invirtió. ¿Hasta dónde me hago yo responsable de la calidad de agua que en definitiva le dan a dar para el consumo humano? Las empresas sanitarias van a tener el derecho a conectarse a la planta desaladora nuestra. ¿Con qué costo? ¿Vamos a entrar nosotros en el proceso de fijación tarifaria de consumo humano? ¿El costo de producción mío se va a respetar en la tarifa de consumo humano? Voy a meterme yo, además de los problemas que tengo para llevar adelante una planta desaladora, en los problemas o en los desafíos que tiene el satisfacer la demanda de consumo humano. Es decir, el mundo de preguntas que se abren en torno a una obligación de este tipo es gigantesca, pero si además se le impone a quienes invierten en desaladora la carga de hacerse responsable de la recarga del acuífero, con los temas de certificación y los problemas de agua que estamos teniendo y que ustedes son más que conscientes y que esta comisión se ha hecho tremendamente responsable de los mismos en el sentido de hacerse cargo del tema. Pero ¿saben si es que lo que significa para alguien que invierte en una desaladora que tenga que hacerse cargo de la recarga de los acuíferos? Es decir, no solo es de altísimo costo, pero en la práctica lo que transforma esto es que los proyectos de desalación para satisfacer proyectos empresariales se transforman en inviables y se les abre un espacio de incertidumbre en virtud del cual me cuesta encontrar un argumento para invertir en los mismos. Concluyo para ser muy puntual. A nuestro juicio, la preocupación que existe por la desertificación, por la carencia de recursos hídricos, sobre todo en la zona norte y centro del país, es más que válida y plausible. Segundo, yo creo que existe un consenso nacional que una forma de solucionar ese problema es a través de la desalación. Tercero, yo creo que también existe un consenso nacional que el sector público no tiene capacidad de construir, no tiene capacidad económica para construir todas las desaladoras que demanda la satisfacción de consumo humano para personas, de consumo humano, como para el desarrollo de actividades industriales. Y no correspondería tampoco que fuera el Estado el que construyera desaladoras para el desarrollo de actividades industriales. Parece que estas tienen que hacerse viables por sus propios medios.
Cuarto, si esto es así, lo lógico es fomentar que quienes pueden satisfacer sus demandas de recursos hídricos con plantas desaladoras tengan más facilidades que problemas, no le impongan más cargas que los beneficios que está otorgando. Piensen ustedes que las compañías mineras lo que han venido haciendo en el último tiempo es liberando, no obstante que no tienen una obligación jurídica de hacerlo, es liberando recursos hídricos en zonas de estrechez y cambiándolo por plantas desaladoras. No obstante que tienen derechos de agua legítimamente constituidos. Saben que el conflicto social que está generando esto es insostenible, pero también podríamos haber iniciado un movimiento con poca convocatoria probablemente, pero un movimiento para que hicieran los agricultores que soltaran tanta agua como nosotros, que ellos ocupan más del 80%, o que fuera el sector industrial o lo que fuera. Pero la verdad es que la industria, que tiene una mayor capacidad económica, se ha hecho cargo de este problema. Si todo eso es así, es decir, si las premisas anteriores son ciertas, es decir, la desalación viene a solucionar el problema, el sector público no puede desalar todo lo que necesita, el sector privado que puede hacerlo debiera hacerlo. Con esto estamos paliando parte de los problemas que se han expuesto incluso durante esta propia sesión. No parece que la línea correcta sea imponerle un gravamen adicional y que, además de solucionar sus propios problemas, con todas las exigencias ambientales que esto exige, en esto no hay doble discurso, que además nos tengamos que hacer cargo de la recarga de acuíferos y además del consumo humano, porque esto abre un espacio de incertidumbre que es inabordable, lamentablemente, por una industria a la cual no se le pueden seguir poniendo más costos si es que queremos que se siga desarrollando y que se siga desarrollando de manera competitiva. Creo que con eso concluyo, señora Presidenta, agradeciéndoles nuevamente por la paciencia y por haberme recibido. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Vilarino. Una consulta. Bueno, lo que se propone en el proyecto de ley, por cierto, toda la normativa dispersa, es transformarla en un cuerpo de ley específico para la desaladora. Sabemos que de todas las normas que usted hace referencia están, por cierto, en reglamento, en decreto de ley, y la idea es tener dada la importancia que ha ido asumiendo la construcción de plantas, tener un cuerpo legal específico y un marco jurídico también específico. Yo tengo una sola consulta. Si ustedes tienen como Consejo Minero información por regiones donde hay desaladoras, no venía preparado, pero acerca de las cuencas donde se han devuelto derechos de agua. Porque... Perdón, Presidenta. Esto se lo puedo dejar, es la lista del catastro de plantas desaladoras y sistemas de impulsión de agua de mar en la minería del cobre, que ya establece además donde están ubicadas cada uno. No tengo aquí conmigo la información sobre cuántos recursos... ¿Cuántos derechos han devuelto a las cuencas? Pero puedo recabar esa información. Solo quisiera agregar que este sector tiene una plataforma en la página web del Consejo Minero, hay una plataforma de consumo de recursos hídricos por compañía minera y por cuenca, donde usted accede a la página web del Consejo y sabe cuánta agua está consumiendo la industria en cada cuenca y en cada yacimiento minero, lo cual es el único sector que ha hecho total transparencia de su consumo. Pero voy a ver si puedo unificar esa información que usted me solicita. Sí, porque nosotros, por ejemplo, en Salamanca hemos tenido conflicto permanentemente con Pelambre. Pelambre está tratando de construir una planta desaladora, pero lo importante es de qué manera la cuenca del Choapa recibe los derechos que hoy día tiene Pelambre, los recibe de vuelta, que sería como muy importante para una cuenca que está agotada hace mucho tiempo. Eso es lo que yo quería consultar. Y lo otro tema es que hasta qué punto no puede avanzar la construcción de plantas, hasta qué punto puede avanzar el uso de agua de mar no desalada en las faenas mineras. Porque nosotros tenemos en Illapel, por ejemplo, la minera que está instalada en el Espino, Auco, que está usando solamente agua de mar sin desalar. Entonces no sé de qué depende aquello, que algunas actividades mineras tengan que desalar y otras no, y si se puede tender a no desalar, digamos, usar en todo el proceso sí. agua de mar no desalada. Senadora Epesberger. Gracias, Presidenta. Muy breve, agradecer a nuestro invitado la exposición, que con la rapidez que lo hizo, pero muy bien, muy claro, compartimos muchas cosas de lo que acá se ha señalado. Básicamente somos unas convencidas de que sin estas plantas desalinizadoras
los proyectos mineros no pueden desarrollarse, sobre todo en el caso de la región que represento, que es Tarapacá, donde tenemos hoy día 2 grandes proyectos importantes que van a aportar al desarrollo de la región, pero que una de las trabas es esto. Y en ese sentido, Joaquín, solo consultar si, independiente que pase con esta legislación y mientras eso no existe, si ustedes como Consejo Minero pueden tratar de acercar posiciones para que las compañías mineras produzcan sinergia, en el caso particular de Tarapacá, en que tanto TEC Quebrada Blanca como Collahuasi están ya trabajando en construir plantas desalinizadoras. Collahuasi un poco más adelantado, ya entró a evaluación. Si hay alguna forma de que a través del Consejo Minero pueda acercarse a las partes para ver si pueden compartir este tipo y otro tipo de infraestructura. Gracias, presidente. Gracias, senadora. Senadora Proboste y senador Castro. Presidenta, hay algunos comentarios. Lamentablemente el tiempo ha sido bien breve para esta exposición que es bien interesante. A lo mejor podemos hacerle llegar algunas consultas al invitado, pero además también algunas aclaraciones, porque cuando se plantea en que exista una prioridad para el consumo humano, la verdad nadie estaba pensando en que una misma planta se le impute a quien la hace el que entregue agua en condiciones de agua potable, agua para la bebida humana. Entonces yo creo que ahí hay todo un desarrollo que hace nuestro invitado, pero que no está dentro del marco del proyecto. Y claro, cuando uno mira los términos generales de el uso del agua en la minería, esto es muy distinto por regiones o por cuencas, ¿eh? Mientras el mapa general de uso del agua en la minería señala que es de un 3%, cuando uno mira la región de Atacama eso aumenta un 12%. Pero además lo complejo es dónde se ubican. Y yo no sé si en eso, por ejemplo, en esta estadística se incorpora cuando, por ejemplo, una empresa minera desecó una laguna completa. Utilizaba la alta cordillera. Entonces, eso es complejo. Estoy mirando la información por cuencas en la página del Consejo Minero y las fuentes de suministro también es un tema que uno debiera mirarlo. Cuando hay un uso tan intensivo de agua subterránea, eso también afecta aguas abajo a las comunidades, y creo que es un tema que creo que sería de gran interés poder tener una conversación más en profundidad con nuestro invitado, porque uno tiende a compartir en que es un sector que ha hecho grandes esfuerzos por optimizar el uso del agua, pero cuando uno va en el territorio, la verdad hay una distancia un poco grande, ¿eh? Respecto de daños en esos mismos territorios. Gracias, senadora Proboste. Senador Castro, le damos la palabra, señor Villalobos. La verdad que yo encuentro harta similitud de la mirada que tienen ustedes con lo que yo creo que corresponde cuando se desarrolla una planta desalinizadora. Porque, si es cierto, el agua es un bien universal, el agua de mar. Después del proceso, después de la autorización que entrega a lo mejor el Estado de Chile para que se instale la planta y saque su agua, se procese y salga como agua ya desalinizada, obviamente que para mí esa agua tiene un dueño, hay un costo que produce, y por algo se autoriza para un desarrollo industrial, que me parece bien, porque ¿qué es lo que corresponde? Que uno pueda pedirle a estas plantas que también gran parte de esa agua, por razones de necesidad de algún sector, aporten también al agua de consumo humano. Es un tema que forma parte del mismo negocio que la empresa tiene que desarrollar. Lo que me interesa también es ver el agua de mar. ¿Qué pasa cuando hay un uso industrial con el agua de mar? Que yo me imagino que pasa por este proceso, es agua salada, y hay estos residuos que van a llegar a un lugar con sal. Entonces, ¿cómo genera ahí el cuidado del medio ambiente? Que ahí nos puede desarrollar algo negativo, porque cuando se infiltra agua a las napas subterráneas,
esta agua, si queda en un lugar, yo me imagino que igual esa agua se va infiltrando y nos puede echar a perder las napas subterráneas. Y ese es un tema que me gustaría ver cómo funciona, cómo lo trabajan ustedes, cuál es la mirada que tienen, qué estudios tienen referente a ese proceso. Eso, Presidenta. Sí, no tiene la palabra. Tengo como 30 segundos, Presidente, pero ya estamos pasados, estamos en los descuentos. Bien, quedo con la tarea de ver cuánta agua se está liberando. En concreto, sé por su región el tema de Choapa, qué impacto podría tener, y eso lo puedo hacer. ¿Cómo se puede ir desde el agua de mar desalada y agua de mar sin desalar en los procesos? ¿Cuál es lo que se utiliza? Básicamente esto es un tema de opciones con algunas condiciones tecnológicas que han optado algunos yacimientos, y por lo tanto en el caso, por ejemplo, de Centinela en el norte, en Antofagasta, se optó por utilizar simplemente agua de mar en el proceso. Esto tiene un mayor costo por una mayor velocidad en el deterioro de algunos equipamientos. El agua de mar es más, comillas, dañina, te consume más los equipos y por lo tanto tiene un mayor costo que desalarla. La otra es menos dañina, tiene mayor duración en el... No he visto que haya un estudio que diga, miren, nos vamos a mover desde agua desalada a agua sin desalar y viceversa. Creo que han sido opciones técnicas que han tomado algunos de los yacimientos. Pero creo que el agua, la opción por la desalación tiene mucho que ver también, no todo que ver, pero tiene algo que ver también con parte de lo que me estaban preguntando otros de los senadores. Y es que en algunas de las autorizaciones, y en concreto en la de Choapa, el estudio de impacto ambiental lo que obligó fue a construir obras civiles que permitieran al sector público solicitar un incremento de capacidad para satisfacer más adelante consumo humano. Entonces, ahí es donde, sin que esto se declarara en bien nacional de uso público, vía compensación ambiental, dijeron, ya mire, usted va a construir una planta de, no sé cuál es el tamaño en metros cúbicos por segundo, pero suponga usted que son 4 metros cúbicos por segundo, hágame 500 litros más o 1 metro cúbico más y yo voy a invertir ahí, pero déjeme el espacio y yo como sector le podría pedir que invirtiéramos más adelante, yo me voy a hacer cargo y voy a poder satisfacer demanda. Es decir, también la utilización del proceso de desalación permite, en definitiva, un manejo más amigable para otros fines y por eso también se recurre a la misma. ¿Hay sinergia con otra entre plantas? Bueno, aquí hay dos problemas que tienen que solucionarse. Uno, el tema de los timings que usted hace mención, senadora, en que efectivamente de repente yo necesito invertir 2.000 millones ahora porque mi proyecto hoy día y usted necesita invertir 3.000 millones mañana. Aquí se requiere un poco de gestión pública, por así decirlo. Cuando hay un mejor ordenamiento territorial, un mejor ordenamiento del borde costero, se restringe de alguna manera el otorgamiento de los permisos, que es lo que ocurre en otras partes del mundo. Al final confluyen las voluntades, digamos, para hacer. Pero hoy día, el caso de Perú, un buen ejemplo, se está viendo con muy buenos ojos el que se comparte infraestructura y se está yendo en la línea de compartir infraestructura. Y sin lugar a duda, al alero del Consejo, por lo menos se comparten estas experiencias que pueden llevar a tomar con conclusiones. Yo creo, a lo que usted me comenta, senadora Proboste, tiene mucha razón. Hay casos y casos, hay experiencias tremendamente beneficiosas y positivas, y hay algunas que son negativas. Esta industria no ha negado ni ha desconocido que tiene en su historia algunos pasivos ambientales de los cuales no se enorgullece. Los estándares ambientales con los cuales se exige hoy día el desarrollo de la actividad son muy distintos en las últimas décadas y nosotros hemos tratado de liderar y ponernos al día y ir adelante en la aplicación de tecnología, en el uso eficiente de recursos hídricos. Nosotros reutilizamos prácticamente el 80% en nuestro proceso. Es muy distinta la realidad de las grandes compañías mineras de las pequeñas y las medianas muchas veces, pero parto por reconocer que hay situaciones que son malas experiencias y que eso tiñen bastante nuestra credibilidad muchas veces, la confianza con las comunidades y la verdad que es el gran desafío que tenemos como sector de reconstruir y de establecer nuevas formas de relacionarnos. Yo creo que en esa línea los
todos los trabajos que hemos hecho por optimizar el consumo de recursos hídricos y sobre todo en esto de las plataformas por transparentar el consumo de agua nuestra, estableciendo además cuáles son las fuentes que utilizamos, dónde están ubicadas. Nosotros ahora estamos en un trabajo con la Dirección General de Agua para entregarle en un plazo relativamente corto todos nuestros sistemas de información de agua, de tal manera de contribuir a poblar data que permita gestionar mejor los recursos hídricos. Probablemente esté la industria más avanzada en el manejo de sus consumos y en el monitoreo de los mismos. Queda camino por recorrerse, ahora no he pretendido, y le pido disculpas si así lo creo, sentarme, digamos, con un alito de complacencia, como si no tuviéramos nada que hacer. Al contrario, tenemos una gran responsabilidad, pero incluso en zonas desérticas no somos los que hemos secado el desierto de Atacama, digamos. Yo creo que eso es lo que intentamos muchas veces decir, digamos. Hay algún caso específico que puede haber habido en que hay mezcla de elementos, muchas veces falta información, pero le concedo el punto. O sea, lo primero que le quiero, no sé de esa laguna en específico, no sé qué me está hablando, pero concedo el punto que creo que hay casos, hay malas experiencias, y eso estoy muy de acuerdo en. Y por último, senador Castro, respecto a la recarga de los acuíferos, la recarga de los acuíferos nunca se ha pensado con agua de mar sin desalar. La experiencia de recarga de acuíferos es con agua de mar desalada. Por lo tanto, si usted camina en la línea de utilizar solo agua de mar, deja de desalar, y por lo tanto un eventual aporte a recarga de acuíferos no es viable, porque tal como usted dice, se contamina el acuífero con aguas salobres que perjudican el agua dulce que se utiliza para los regadíos. La eventual utilización de recarga de acuífero requiere que se cumpla con determinados requisitos del agua, digamos, y eso es el riesgo que impone la recarga de acuífero. Cuando usted trata aguas para fines industriales, no es lo mismo que un agua lluvia, digamos, que es con la que se recarga naturalmente un acuífero. No es lo mismo que el agua de fuente cordillerana. Por lo tanto, simplemente decir, oiga, usted va a desalar y va a recargar acuífero, y en esto yo sé que el proyecto no dice que yo tengo que entregar agua potable, digamos, pero si me van a imponer a las desaladoras la obligación de contribuir al consumo humano a recarga de acuífero, hay una etapa, hay un capítulo del medio entre una y otra cosa que es indispensable aclarar, amén de que creo que es un incentivo que va directamente a impedir que se invierta más o a hacer más difícil la decisión de invertir en el futuro en plantas desaladoras. Muchas gracias, y quedo totalmente disponible por si quieren más información o citarme de nuevo, invitarme de nuevo. Yo encantado de venir. Yo creo que es necesaria otra reunión más extensa, más en profundidad, con la respuesta de consultas que hemos realizado, porque estamos en pleno debate de la moción que crea un estatuto jurídico para las plantas. Y por cierto, la minería es una de las más activas en este proceso, ¿no? Así que le agradecemos muchísimo, señor Vilarino, la presencia. Gracias, colega, por haberse cumplido el objeto de la sesión.